Bueno, hola. Quería saber si tú te puedes presentar, ¿sí? Como explicar qué haces, qué, qué es lo que tú haces y una presentación corta de ti. Bueno, yo soy Mauricio Cerrato, médico del deporte, especialista en medicina del deporte, y he coordinado el tema de la preparación médica, en la participación de todos los deportistas en los eventos del ciclo olímpico los últimos 17 años. Ok. ¿Has tratado alguna lesión de fútbol? Sí, nosotros también hemos tenido vínculo con fútbol, equipos profesionales y selecciones de fútbol. Y saben que una de las principales necesidades de la medicina en el fútbol es el diagnóstico y manejo de la lesión. Ok. Eh, ¿Qué lesiones son las más comunes que se ven en el fútbol? Sí, ahí toca dividirlo en las comunes y las graves, ¿no? Ujú. Las graves son las que siempre se refieren, pero normalmente el fútbol, por ser un deporte de contacto, lo que más vemos y tratamos todo el tiempo son las contusiones, ¿ya? Los golpes directos que suceden en un partido, que es extremadamente común, ¿no? Sí, claro. Que produce a veces pequeñas heridas o abrasiones en piel, hematomas, contusiones en los músculos o contusión en los huesos. Contusión es el trauma directo. Eso es lo más común. La otra que sigue es la lesión por sobreuso, ¿sí? Que es el movimiento repetitivo, el gesto deportivo, cuando se hace repetitivamente va inflamando algunos tejidos específicos de cada, digamos, de cada grupo muscular, de cada deporte. Y eso se llama lesión por sobreuso, que son en los tendones, tendinitis, inflamación en el músculo, miositis, inflamación en las bursas, se llaman bursitis, en las sinoviales se llaman tenosinovitis, e incluso en el hueso es la fractura por estrés. Ok, entonces podemos deducir que las más frecuentes son los golpes. Los golpes y las lesiones por sobreuso, Ok. ¿sí? Son las dos. En cambio, en otras estarían como esas que son como accidentales, que son mucho más graves, que ocurren ya sea por un mal movimiento, un mal control del movimiento, y se rompen algunos ligamentos. La más común es el ligamento cruzado anterior, pero eso no es tan frecuente en un equipo de fútbol profesional. Pero suceden 2 o 3 casos por temporada. O pueden romperse otros ligamentos, pueden romperse los meniscos, las estructuras de cartílago que están entre tibia y fémur. Y hay otra eventualidad igualmente grave, que es el trauma directo, pero ya con mucha energía, que pues puede fracturar huesos. Una muy común no, pero dentro de las fracturas comunes en el fútbol está la fractura de tibia y peroné. Pero eso es mucho más infrecuente, eso es por ahí, en todo el fútbol profesional se harán 2 o 3 casos por año. Ok. Teniendo en cuenta ya las lesiones, muchas de estas lesiones son prevenibles haciendo un buen calentamiento o son esporádicas del simple contacto por el deporte. Bien, la mayoría de lesiones sí tendrían algo que hacerse desde el punto de vista preventivo. Por ejemplo, estas lesiones, hablando de ligamentos, ligamento cruzado, lesiones meniscales, no las fracturas se podrían prevenir, pero modificando algo en el reglamento, en la agresividad en el juego. Pero las lesiones de ligamentos sí se pueden prevenir. Y existen programas de prevención de lesiones. Un programa que se ha popularizado mucho en el mundo lo diseñó la FIFA, se llama 11 más. Pueden buscar en FIFA, en la página, y buscan el programa 11 más, que son una serie de ejercicios para hacer antes, durante y después de competencia, que haciéndolos con una frecuencia semanal, 2 o 3 veces por semana al menos, puede llegar a reducir la incidencia de estas lesiones. Así que sí se puede prevenir haciendo todo este tipo de ejercicios de fortalecimiento y de coordinación y control neuromuscular. O sea que si uno tiene, o sea, si uno hace un buen fortalecimiento antes del partido o antes de un ejercicio físico
y tiene bien fortalecidos tanto los músculos como los tendones y como uno mismo, es, es, es menos probable que se lesione uno. Es menos probable. Pueden mirar el video de los ejercicios que están allí, que se deben hacer, porque no solo son fortalecimiento, sino de coordinación, de un adecuado calentamiento, algo del estiramiento, pero el estiramiento no se ha asociado con tanta prevención de lesión, y con eso de verdad que se puede reducir muchísimo. Ok, ¿cuáles son los ejercicios más frecuentes o más comunes para prevenir estas lesiones? O sea, los más útiles, digamos, los más útiles podrían ser de control neuromuscular, ¿sí? Luego serían seguidos por algunos de fortalecimiento y otros de estiramiento. Toca aclarar que de todas maneras las lesiones son diferentes en un fútbol profesional y en el fútbol amateur, ¿sí? Porque en el fútbol profesional son más frecuentes las de sobreuso, las de la práctica repetida del deporte, las contusiones, pero en general no son tan graves. En cambio en los amateur, por la falta de preparación física, por la falta de técnica, se dan muchas más lesiones graves. Pero ya tiene que ver, es que ni siquiera es con el programa de prevención, sino es con una adecuada preparación física. Entonces, para jugadores que quieren salir a ser profesionales en algún momento están en esta categoría, ¿es importante que ellos se cuiden más? Sí, claro, y que tengan una adecuada preparación física de base para poder soportar el deporte de alto rendimiento. Ok. ¿Qué otras cosas son prudentes para prevenir las lesiones aparte de los ejercicios y las cosas para prevenir? Lo más prudente es, si uno practica un deporte, debe entrenarlo regularmente. Debe tener una buena preparación física, general, ¿sí? No solo practicar el deporte, porque en medicina del deporte decimos que no hay que hacer deporte para estar bien. Al contrario, hay que estar bien para hacer deporte. Okay. ¿Cuáles? Ya nos mencionaste los ejercicios, pero ¿hay algún ejercicio que puedas mostrar, digamos, o hacer? Sí, yo tenía unos afiches, de hecho, no los veo mucho, que le puedes tomar una foto o le podemos mostrar, ahora les mostramos unas fotos de los principales ejercicios. Ok, vale, gracias. Las lesiones de arquero, ¿son diferentes, son iguales que las de un jugador? ¿Cuáles son y cómo se manejan? Sí, incluso hay hasta ciertos perfiles por posición en el campo de juego. Pero el arquero es bien distinto y su patrón de lesiones es mucho más complejo, porque ellos usan, además de los miembros inferiores, son los miembros superiores. Están más expuestos a la contusión, al golpe y al trauma directo, pero también les aparecen lesiones por sobreuso en miembros superiores, especialmente en hombro, porque pues tienen que hacer mucho ejercicio de brazos, ¿sí? Y su patrón de juego y su patrón de entrenamiento es distinto, entonces hace que las lesiones son diferentes. Okay, ¿cómo se lleva una lesión de arquero? O sea, ¿cómo se maneja una lesión de arquero? Pues como les decía, el arquero hace cosas diferentes, y él está más expuesto a esas contusiones. Incluso el trauma craneoencefálico es mucho más frecuente en el arquero. Ellos van a rechazar y se golpean con el arco, con un rival, con un compañero. Y el manejo, por ejemplo, de la lesión neurológica es diferente. Es de observación, seguramente habrá que retirarlo y hacerle una evaluación médica. Las contusiones uno evalúa si pueden continuar o no jugando, y si pueden continuar, pues se hace una evaluación después del partido y un manejo por fisioterapia. Okay. ¿Cuáles son los ejercicios de fortalecimiento para prevenir, o sea, lesiones? O sea, ¿ahorita me muestras los afichitos? Sí. Ok, perfecto. ¿Tú conoces algún jugador, sea arquero o sea jugador, pues, Campo. Sí, de campo, que por medio de una lesión no haya podido volver a jugar? Sea profesional o sea era más frecuente antes. En el fútbol del pasado, con una tendinitis de Aquiles, muchos jugadores terminaron su carrera, ¿sí? De todas maneras, sí hay lesiones muy graves,
pero son lesiones que han ocurrido por accidentes fuera del fútbol, que sí le han sucedido a muchos jugadores, lesiones de columna, lesiones de accidentes automovilísticos, que obviamente han invalidado a jugadores de por vida. Sí, pero Pero lesiones deportivas es muy raro que un jugador termine su carrera por una lesión específicamente. Antes sí, pero la ciencia ha evolucionado mucho y así sean graves las lesiones. son Por ejemplo, recuperables. el caso de Ronaldo, que tuvo una lesión muy grave que era antes imposible volver a jugar, él volvió a jugar, que se hizo una abulsión, un arrancamiento del tendón rotuliano. Se operan y vuelven nuevamente a jugar. Así que es difícil. La lesión que sí puede sacar de competencia, pero ya con los años, es la artrosis, el desgaste de las articulaciones de la rodilla, sobre todo, porque se van inflamando y se van dañando de tal manera que sí puedan llegar a terminar con su carrera. ¿Eso es muy frecuente en los jugadores? No es frecuente, pero sí hay casos. Ok. Después de una lesión, obviamente dependiendo del grado y la lesión, ¿cuánto tiempo es prudente estar sin jugar o pues en cuidado? Depende de la lesión, ¿no? Hay lesiones que con unos pocos días de reposo, 2 o 3 días, como una contusión, no hay ningún problema. Hay otras como unos esguinces de cuello de pie, por ejemplo, que puede tardar 10 a 20 días. O lesiones como el ligamento cruzado que hay que operar y puede requerir 5 o 6 meses como mínimo para estar jugando. Ok. Pues yo creo que esas son todas las preguntas. Listo. Sí, yo creo que ya. Sí. Ok. Oye, otra pregunta, aquí una pregunta pequeña. Para fortalecer, ¿son los mismos ejercicios de prevención o son diferentes? No, son distintos. Unos son de prevención, otros de los de fortalecer se harían en un gimnasio, ¿no? De pronto con una asesoría para mantener en buena condición todos los grupos musculares, por lo menos específicos de un deporte. Por eso es lo que habla de tener buena preparación. Ok, bueno, ¿Listo? listo.